¿Alguna vez has mirado un nombre, solo un nombre, impreso con tinta en papel viejo, y has sentido la abrumadora certeza de que algo te observaba a través de él? Así empezó todo para mí, no con gritos ni sombras, sino con silencio y tinta que se desvanece. Me llamo Clara Bellamy. Soy investigadora de archivos con experiencia en preservación histórica. 8 años de experiencia y decenas de instituciones privadas y religiosas en mi haber. He catalogado cartas de la Guerra de Secesión, sermones manuscritos del siglo XVIII, incluso un registro bautismal de un monasterio en los Cárpatos. Pero nada me preparó para lo que encontré, o mejor dicho, lo que me encontró en Santa Emilia. La iglesia de Santa Emilia no aparece en la mayoría de los mapas. Enclavada al final de un camino invadido por la vegetación en la zona rural de Maine, el edificio parece haber sido olvidado por el tiempo. La hiedra trepa por las vidrieras y los muros de piedra exhalan aire frío. Incluso en pleno verano, el campanario se inclina ligeramente hacia el este, como si se inclinara ante algo que ya no es visible. Llevo 8 meses cargando con esto dentro. No se lo he contado a nadie, ni a mis compañeros, ni a mi hermana, ni al sacerdote que bendijo mi apartamento tras mi regreso. Me dije que necesitaba tiempo para comprenderlo todo, pero en el fondo sé la verdad. No lo dije por miedo, miedo de que al decirlo en voz alta, pudiera volver a llamarlo, o peor aún, demostrar que nunca se fue. Se suponía que este sería un trabajo sencillo: documentar, digitalizar, preservar. Pero en ese archivo rodeada de nombres que se desvanecían y el silencioso zumbido de la podredumbre y la oración, descubrí un patrón. Una decadencia no del papel, sino de la identidad. Un borrado lento y calculado. Los nombres estaban desapareciendo, y los que se desvanecían nunca debieron ser olvidados. Santa Emilia no se parecía a ninguna iglesia en la que hubiera trabajado. Llegué una mañana lluviosa de lunes a finales de octubre, de esas en las que el cielo nunca despierta del todo, y las nubes parecen apoyarse contra la tierra. La parroquia hacía tiempo que se había disuelto, dejando solo la orden de la diócesis de catalogar los archivos restantes antes de que el edificio fuera entregado a un fideicomiso histórico. Me asignaron una llave, una cama plegable en la rectoría, y 6 semanas a solas para realizar el trabajo. La iglesia se alzaba como un mausoleo. Sus piedras estaban oscurecidas por el tiempo y la humedad, y las enormes puertas de roble cedieron con un gemido demasiado humano. Dentro, el polvo se aferraba a cada superficie como una segunda piel. El aire era frío, no cortante, sino denso, pesado, como agua a punto de congelarse, y reinaba el silencio. No un silencio apacible, sino vigilante, como si las paredes contuvieran la respiración. La sala del archivo estaba en la subcapilla, bajo la nave, pasando un pasillo flanqueado por confesionarios olvidados y una sala de oración que nadie había usado en décadas. Pasé junto a murales descoloridos de santos, cuyos rostros se habían desgastado con el tiempo. Sus ojos ahora eran solo manchas de yeso. Cuanto más me adentraba, más sentía que la luz se desvanecía. Mi único contacto fue el padre John Greaves, un sacerdote jubilado que vivía 2 pueblos más allá. Me recibió el primer día para entregarme las llaves y mostrarme la distribución. Greaves tenía ya 70 años, delgado y seco como una vid vieja, con esa calma cautelosa que se ve en quienes han pasado su vida en cementerios y santuarios. Cuando llegamos a la puerta del archivo, se detuvo. La mayoría de los archivos datan de cientos niente, dijo entregándome una pesada llave de hierro. Encontrarás los viejos registros sacramentales, la correspondencia, los libros de propiedades. Todo ahí abajo ha permanecido intacto desde la inundación. Simplemente cataloga y digitaliza lo que puedas. Entonces se dio la vuelta y emprendió el regreso por el pasillo. Hay una habitación a la izquierda, cerca del fondo, gritó por encima del hombro. No entres ahí. Pregunté por qué, pero no respondió. No miró atrás. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, al menos en apariencia. Pasé las horas arrodillado sobre carpetas y libros de contabilidad frágiles, con las páginas manchadas por el tiempo y el moho. Los nombres estaban escritos con tinta ondulada: bautismos, matrimonios, defunciones, todos cuidadosamente ordenados a mano. Un orden frágil, que había sobrevivido siglos de humedad y abandono. Pero algo se sentía mal. La tercera noche, me desperté sobre las
con el sonido de una campana. Solo un suave tañido. Venía del interior de la iglesia. Estaba seguro. Me dije que debía de ser algún eco mecánico, una corriente de aire moviendo el metal en algún lugar del campanario. Pero aún así, no dormí el resto de la noche. Y luego estaba el frío. Por muchas capas que me pusiera, la sala de archivos seguía siendo gélida. Y no era solo frío, sino que se movía. Había puntos en la habitación, rincones específicos, donde el aire era 10 grados más frío que en cualquier otro lugar. Revisé las rejillas de ventilación. Nada. A la mañana siguiente noté algo más. Los nombres en algunas páginas se estaban desvaneciendo. Los había leído el día anterior, con claridad. Margaret Halber, nacida en Mielec, pero ahora la tinta parecía más fina, como si la hubieran frotado, no borrada, sino comida, como si el nombre mismo se estuviera retirando del mundo. Volví a hojear las páginas anteriores. Otros 2 nombres, antes claros como la luz del día. Ahora eran manchas. No estaban dañados por el agua, solo atenuados. Intenté racionalizarlo. Moho, tinta vieja, degradación. Pero había manejado registros 10 veces más antiguos que este, y que estaban en mejor estado. Y entonces volvió la campana. Esa noche, exactamente a las 3:17 am, un solo tañido resonó en la capilla, sin viento, sin tormenta, solo una nota baja y sombría que resonó en la piedra. Me pregunté si solo estaba cansado, si la soledad y el silencio me estaban jugando una mala pasada. Pero en el fondo, ya lo sabía. Algo estaba empezando. Y usaba los nombres para hablar. Al final de la primera semana, había empezado a guardar 2 juegos de registros, uno digital y otro manuscrito. No confiaba en que los archivos no cambiaran cuando yo no los miraba. Escaneaba cada página y luego anotaba los nombres y fechas clave en una libreta que llevaba siempre conmigo. Era un trabajo meticuloso y paranoico, pero necesario, porque los nombres no solo se desvanecían, estaban desapareciendo. Anotaciones enteras desaparecieron de los libros. Los registros de bautismo, que habían estado allí por la mañana, estaban en blanco al anochecer. Pensé que tal vez había confundido las páginas, pero la numeración coincidía. Los nombres habían desaparecido, limpia y quirúrgicamente, dejando solo líneas vacías. Fue entonces cuando empecé a rebuscar en los viejos registros de microfilm guardados en el pequeño armario metálico al fondo de la habitación. No se habían tocado en décadas, y tuve que abrir los cajones a la fuerza. Entre ellos encontré algo que no pertenecía. Una carpeta con la etiqueta Entradas suprimidas. No estaba indexada con el resto del archivo. La pestaña no tenía fecha, solo un número descolorido escrito a lápiz. Dentro había copias de registros que habían sido alterados. Bautismos reescritos con diferentes padrinos. Matrimonios tachados con anotaciones en latín. Un registro era especialmente extraño. Un certificado de entierro de una mujer llamada Eleanor May, fechado en La causa de la muerte figuraba simplemente como retirada. Busqué su registro en el archivo principal. Nada, su nombre no estaba, pero en la copia digital que había tomado 2 días antes, sí estaba. Revisé mi cuaderno manuscrito. Allí estaba página 24, pero en el libro, la página 24 estaba en blanco. Llamé al padre Gris. Cuando le conté lo que había encontrado, hubo silencio al teléfono. Entonces dijo en voz baja: «Eso ya no debería existir». «¿Qué quieres decir?», pregunté. «No eres la primera en catalogar ese archivo, Clara», dijo. «Pero sí eres la primera en ver lo que la iglesia decidió olvidar». Y entonces, antes de que pudiera responder, colgó. Después de esa llamada, intenté contactar al padre Greaves de nuevo. No hubo respuesta. Dejé mensajes y luego fui en coche a la dirección que me había dado la diócesis. Abrió la puerta una mujer. Creo que era su sobrina. Se puso pálida al mencionar mi nombre. «El padre Greaves falleció», dijo, «hace 3 días». Me quedé allí, atónito. «¿Qué? Acabo de hablar con él», negó con la cabeza. «Murió mientras dormía. Un paro cardíaco. Llevaba un tiempo mal. Lo siento». Pero era imposible. Había hablado con él hacía menos de 24 horas. Su voz era firme y lúcida. Era inconfundible. Regresé al archivo y cerré la puerta con llave. Algo estaba sucediendo. Algo que no podía explicar. Decidí investigar más a fondo las entradas suprimidas. Entre ellos, encontré otra rareza.
Varios nombres aparecían en la lista de solicitudes de resantificación. Las anotaciones estaban escritas con una letra diferente, sesgada, furiosa. Una nota decía: eliminar testigo, contrarrestar memoria. ¿Qué significaba eso? Esa noche, saqué todos los registros de nacimiento, entre un enciendimiento, verificando los nombres que ya había registrado. Docenas habían desaparecido. No estaban manchados, no estaban dañados, habían desaparecido. Vidas enteras simplemente borradas. Pero lo que más me estremeció fue que estos nombres no eran desconocidos. Los reconocí, no del archivo, sino de las placas del santuario superior. Santa Emilia tenía un muro del recuerdo cerca de los últimos bancos, grabados en piedra con los nombres de los enterrados en el cementerio. Los que faltaban en los libros, ahora también faltaban en el muro. La piedra estaba lisa, sin marcas, sin vandalismo. Era como si esos nombres nunca hubieran estado allí. Pero los recordaba haber tocado los grabados con los dedos el primer día, repasando la antigua escritura, mientras esperaba al padre Greaves, y ahora habían desaparecido. Lo que fuera que estuviera sucediendo no era solo un problema de archivo, estaba reescribiendo la memoria misma. No había planeado entrar en la habitación cerrada al fondo del archivo, pero eso fue antes de que la temperatura volviera a bajar, tan repentina e intensamente que mi aliento se me empañaba en la cara mientras trabajaba. La corriente de aire provenía de detrás de la puerta de hierro oxidado, la que el padre Greaves me había dicho que no entrara. Intenté ignorarla, intenté concentrarme en los libros que quedaban, pero el frío se intensificaba cada vez que pasaba, se me metió en los huesos, y entonces, una noche, encontré la llave. No estaba allí antes, estoy seguro. Sobre el escritorio donde guardaba mi escáner, había una pequeña llave de hierro, con un cordón de cuero, sin etiqueta, sin explicación, pero sabía para qué servía. La sostuve durante horas, pensando qué hacer. Y no lo planeé. Simplemente sucedió. Me paré frente a la puerta. La abrí. Las bisagras crujieron al abrirse la puerta en la oscuridad. Entré solo con mi linterna. Y de inmediato el aire se sintió extraño. Denso. Como sumergirse en el agua. La habitación era pequeña, con paredes de piedra y llena de estanterías viejas. Todas desmanteladas, excepto una. Al fondo había un archivador alto y estrecho. Parecía más nuevo que el resto de la habitación. De metal, cerrado. Pero fue lo que estaba a su lado lo que me detuvo en seco. Una pila bautismal. De piedra. Agrietada. Manchada. Seguía llena de agua. Y grabados en el borde, apenas visibles bajo la mugre, había nombres. Docenas. Escritos a mano. Superpuestos. Frenéticos. Como si alguien los hubiera seguido añadiendo incluso después de que se agotara el espacio. Reconocí algunos nombres. Algunos que habían desaparecido de los registros. Algunos que habían desaparecido de las paredes de la iglesia. Mi linterna parpadeó y luego se estabilizó. Y en el silencio lo oí un chapoteo lento y deliberado del agua. Algo se movió en la pila bautismal. No me quedé a ver qué. Cerré la puerta tras de mí, pero algo dentro de mí lo supo. Ya no estaba cerrada. En realidad, no. Después de esa noche no podía fingir que solo era una anomalía histórica o un fallo en la memoria. Algo debajo de Santa Emilia estaba vivo. O despierto. Y fuera lo que fuese había empezado a responderme. Eso quedó claro a la mañana siguiente, cuando volví al archivo y encontré el archivador de la habitación cerrada, ahora en el centro del suelo. No lo había traído allí, ni siquiera lo había tocado. Sus cajones estaban entreabiertos. Solo un poco. Los papeles se derramaban del de abajo como lenguas quebradizas. Me acerqué lentamente. Y lo primero que noté fue el olor. A pergamino húmedo. Moho y algo más. Algo afilado. Metálico. Como sangre. Dentro había documentos que nunca había visto. Nombres tachados con líneas rojas. Anotaciones en latín e inglés antiguo. Márgenes llenos de una escritura aterrada. Recuerda. Deshacer el bautizo. La pila bautismal los une. Un papel en particular me llamó la atención. Era una carta cuidadosamente doblada y sellada con lacre agrietado hacía tiempo.
La escritura estaba descolorida, pero legible. A quien corresponda, no los llames por su nombre. Una vez nombrados permanecen. Una vez bautizados quedan marcados. Cuando se los olvida despiertan. Sella el agua, no los dejes beber. No estaba firmada. No había fecha. Esa noche soñé con agua. Agua espesa y negra que subía por las tablas del suelo del archivo filtrándose en los libros. Tragándose los libros, tragándose los nombres letra. Vi rostros bajo la superficie. Pálidos. Sin ojos. Extendiendo la mano hacia arriba. Uno de ellos tenía mi rostro. Me desperté jadeando, cubierto de sudor. Instintivamente, abrí mi cuaderno. Faltaban 3 nombres que había escrito a mano el día anterior. No borrados. No arrancados. Simplemente, no estaban. La página estaba limpia, como si nunca los hubiera escrito. La desesperación se apoderaba de mí. Cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que Santa Emilia no se había construido como un lugar de culto, sino como un sello, una tapa que cubría algo antiguo. Y fuera lo que fuese, el archivo había sido su libro de contabilidad, su memoria. Y ahora, algo o alguien estaba trabajando para deshacerlo. Recurrí a los archivos diocesanos y conduje 2 horas hasta la biblioteca más cercana, donde se encontraba su índice maestro. Necesitaba cotejar los registros del clero, con la esperanza de rastrear el origen de las entradas suprimidas, y de esa maldita pila bautismal. Fue entonces cuando lo encontré. Padre Lawrence Dagenhart. Ordenado en 1000, asignado a Santa Emilia, último sermón registrado. 17 de marzo de 1000, el mismo año que el certificado de entierro de Eleanor May, el que decía retirado. No había actas de defunción de Dagenhart. No hubo traslado. Solo silencio. Pero el sermón seguía archivado. Un microfilm apenas legible, crujiendo por el tiempo. Pero me senté durante horas a transcribirlo. Parecía más una advertencia que un sermón. Los nombres han empezado a susurrar. Lo que bautizamos con esperanza ahora nos llama con hambre. La pila bautismal no está santificada, escuerda la sangre. Les habla cuando dormimos. Y esto, temo que el agua haya absorbido los nombres, que olvidarlos es devolverlos a la oscuridad. Cuando regresé a Santa Emilia esa noche, encontré mi escáner desenchufado. No estaba apagado, desenchufado, y en su lugar, sobre la mesa de piedra donde había estado trabajando, había una sola hoja de papel que no había estado allí antes. Mi nombre, Clara Bellamy, escrito con la misma tinta ondulada que los viejos libros de contabilidad. Y debajo en rojo, pendiente. Después de ver mi nombre marcado como pendiente, no pude trabajar, no pude pensar. Algo me había reconocido. Ya no solo documentaba este horror, me absorbía, pero seguía adelante. Tenía que hacerlo. Regresé a la sección más antigua del archivo, a una fila de libros de contabilidad desmoronados, dañados durante la mayoría eran ilegibles, hinchados por el agua y manchados de moho. Pero uno destacaba, encuadernado en cuero, deformado por el tiempo, pero sellado con un cierre de hierro, sin etiqueta, sin marcas. Lo abrí con un destornillador. Dentro había páginas intactas, páginas demasiado prístinas, considerando lo que habían pasado. Cada una estaba dividida en columnas. Un lado tenía nombres, el otro tenía símbolos, cruces, espirales, dibujos toscos de ojos, de manos que se extendían bajo las olas, y luego había una tercera columna, etiquetada solo, requerido. Ahí es donde realmente comenzó el horror. Reconocí los nombres, no de la iglesia, del pueblo, nombres de personas desaparecidas en la región, a lo largo de 150 años. Casos sin resolver. Feligreses desaparecidos, niños perdidos durante tormentas invernales. Una de ellas era Eleanor May. Otro era un niño llamado Jonah Bellamy, mi tío abuelo, que desapareció en mí. Me quedé paralizada. Este libro de contabilidad no era solo un registro eclesiástico. Era una lista de la cosecha,
y lo que fuera que Saint Emilia se construyó para contener, llevaba la cuenta. Entonces vi la última página. Había un nuevo nombre al final. Sin símbolo, sin fecha. Solo mi nombre otra vez, esta vez escrito con tinta roja tan fresca que aún no se había secado. Clara Bellamy, y debajo la palabra, admitida. Esa palabra, admitida, despertó algo en mí. Un interruptor se activó. Ya no era solo una observadora. Estaba en la lista, formaba parte del ritual. ¿Pero por qué? En un momento de frenética claridad, decidí regresar a la capilla de arriba. No había entrado desde mi primer día. Siempre se sentía demasiado pesada, demasiado quieta, como un lugar que quería estar solo. En cuanto crucé el umbral, el aire se densificó, la luz del sol se filtraba débilmente a través de las vidrieras, pintando santos descoloridos sobre los bancos con colores fracturados. Motas de polvo giraban en las vigas, y en el silencio el edificio parecía gemir, como irritado por mi presencia. Caminé hacia el altar. Fue entonces cuando lo vi. La pila bautismal había sido movida. Ahora estaba cerca de la escalinata principal. Una pila de piedra oscura y antigua, medio envuelta en lino. Parecía más antigua que el resto de la iglesia, mucho más antigua. Me incliné más cerca. Las tallas en su borde ya no eran solo nombres. Eran oraciones. Oraciones invertidas, deshaceres. Una decía, no entregues esta alma, pues ya está dicho. Otra, que el agua devuelva lo que contiene. Entonces vi la inscripción en la base, apenas visible bajo capas de mugre. Cabete nomen, cabete aquam. Cuidado con el nombre, cuidado con el agua. Me volví hacia los bancos, y fue entonces cuando vi la figura. Una mujer, sentada en la tercera fila, vestida de negro, con el velo fino y quebradizo por la edad. No se movía, no respiraba, pero te juro que sé lo que vi. No tenía rostro, solo piel suave y pálida donde deberían haber estado sus rasgos. Y en sus manos, un pequeño certificado de bautismo manchado de agua. Mío, no recordaba haber corrido, pero de repente estaba de nuevo en el pasillo, el corazón acelerado, los oídos rugiendo, la piel fría por el sudor. Cerré de golpe las puertas de la capilla tras de mí, y me apoyé en la pared, luchando por respirar, pero incluso a través del grueso roble, aún podía sentirla, como la gravedad, como una marea que me apretaba las costillas. Necesitaba respuestas, no especulaciones, no susurros en la oscuridad, la verdad real y contundente, algo que pudiera sostener en mis manos. Solo quedaba un lugar sin explorar. Los confesionarios sellados cerca de la entrada del archivo habían estado cerrados con tablas hacía décadas. Un riesgo estructural, según el padre Greaves, pero ya no lo creía. Armado con una palanca, arranqué la madera deformada. El polvo explotó hacia afuera como el aliento de una boca muerta hace mucho tiempo. Dentro, el aire era sofocante, y las paredes estaban cubiertas, del suelo al techo, de escritura, nombres, fechas, frases en latín, garabateadas, grabadas, arañadas con uñas y las puntas romas de los bolígrafos, y allí, grabadas profundamente en la madera del asiento del sacerdote, había 5 palabras: el agua no es sagrada. Me deslicé en el banco respirando superficialmente. Las sombras parecían acercarse, y fue entonces cuando la oí, a través de la fina rejilla de madera. Una voz, no más fuerte que un susurro, femenina, familiar. ¿Recuerdas haber sido bautizada, Clara? La voz era la de mi madre. Pero mi madre había muerto cuando yo tenía 6 años. Intenté responder, pero no salió ningún sonido. Entonces, la voz dijo algo que me heló la sangre. Cambiaron tu nombre en el registro, pero el agua nunca olvida.
La rejilla vibró, me tambaleé hacia atrás, casi cayéndome de la cabina. En el espacio donde acababa de estar sentada, había una sola vela blanca, encendida, ardiendo sin humo. No dormí esa noche, ni un segundo. Me quedé en la cocina de la rectoría, con las luces encendidas, aferrada a una taza de té frío, que nunca bebía. Afuera, el viento aullaba a través de las ventanas rotas y las vigas hundidas. Pero el sonido era extraño, como el aliento entre los dientes. Al amanecer, ya no podía aguantar más, no por agotamiento, sino por necesidad. Tenía que volver a la pila bautismal. Fuera lo que fuese esta presencia, me había arrastrado hacia algo antiguo, algo entretejido con rituales, recuerdos y borrado. Y si lo que decía la voz era cierto, que mi nombre había sido cambiado, entonces nunca había estado realmente fuera de aquello. Nací dentro de ella. Regresé a la habitación cerrada con llave en el archivo. No había entrado desde que la pila bautismal salpicó por primera vez. Ahora estaba en silencio, inmóvil. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en la mano. El agua había subido. Ahora tocaba el borde, negra, viscosa, inmóvil. Y cuando me incliné, los vi. Rostros, justo debajo de la superficie, borrosos, inexpresivos, girando al unísono para mirarme. No podía gritar, no podía moverme. Entonces el agua onduló y habló, no con palabras, sino con el pensamiento. En el recuerdo, vi destellos, bebés llorando, cruces sumergidas en agua, nombres pronunciados en voz alta, y luego arrancados de un mordisco, letras absorbidas por el vacío, madres con hijos en brazos a los que ya no podían nombrar. Y entonces, me vi a mí misma, pequeña, llorando, sostenida sobre la pila bautismal. La voz de un sacerdote diciendo, Clara Bellamy, pero detrás, una segunda voz, más grave y antigua, susurrando un nombre completamente distinto. Uno que no reconocí, uno que hizo crujir y hervir la superficie del agua. Retrocedí tambaleándome, con el corazón latiendo con fuerza, y en el borde de piedra, bajo los nombres grabados, se formaban nuevas letras, lentamente, una a una, no talladas, crecidas. Mi nombre, Clara Bellamy, y debajo, una palabra grabada, fresca y húmeda. Regreso. No volví a la rectoría. No pude. Dormí en el suelo del archivo, envuelta en una manta de lana, con la llave de hierro alrededor del cuello. No recuerdo haber soñado, pero cuando desperté, estaba llorando, y sostenía algo. Una fotografía, vieja, arrugada, en blanco y negro. Alguien la había metido en el bolsillo de mi abrigo mientras dormía. Mostraba a una mujer sosteniendo a un niño, junto a la pila bautismal de Santa Emilia. Los ojos de la mujer estaban hundidos por la edad de la imagen, pero su expresión era inconfundible. Terror y asombro, una mezcla de ambos. El bebé era yo, pero eso era imposible. Nunca había estado en esa iglesia hasta ahora. Mi bautizo había sido en una capilla moderna al otro lado del estado. Tenía fotos de ese día, solo que cuando revisé mi teléfono, esas fotos habían desaparecido. Revisé rápidamente cada carpeta, cada copia de seguridad. Nada, ni fotos, ni videos, ni documento. Era como si esa versión de mi vida, mi historia, hubiera sido sobrescrita. Conduje hasta el pueblo, a la oficina de registros del condado. Pedí una copia de mi certificado de nacimiento. La secretaria me miró confundida. No hay ningún registro con ese nombre. Le di el apellido de soltera de mi madre, el de mi padre, todo lo que podía recordar. Exprimió lentamente. Luego hizo una pausa. Hay un archivo, dijo, pero está sellado. Me deslizó la carpeta y se alejó sin decir nada más. Dentro había un certificado de bautismo. Parroquia de Santa Emilia. 22 de octubre de 1000. Bebé, niña sin nombre. Padrinos, retirado. Ubicación, pila santificada revocada. Y escrito en los márgenes, con tinta roja idéntica a lo que había visto antes. Nombre borrado a petición. Encuadernación incompleta. En espera de devolución. Estaba fechado a las 3:17. Debería haberme ido. Todo mi instinto me lo decía. Pero sabía, sentía que si me iba de Santa Emilia sin terminar lo que había empezado, no solo estaría huyendo, me estaría disolviendo, convirtiéndome en uno de esos nombres, perdido en papel húmedo y páginas sin tinta.
Así que volví al archivo una última vez. Traje sal, tiza, un pequeño frasco de agua bendita, que había guardado del funeral de mi abuela. No sabía lo que hacía, pero mis manos, como si algo más antiguo que el instinto las guiara. Exactamente a las 3:17, me paré ante la pila bautismal. Estaba llena de nuevo, totalmente quieto, y a su alrededor grabados en el suelo en un círculo que no había visto antes. Había nombres, cientos, miles. Cambiaron al mirarlos directamente, y entonces vi el mío. Pero esta vez, no estaba solo. A su lado, a medio formar, a medio borrar, estaba el nombre que había oído susurrar en el confesionario, el nombre de antes de que yo fuera Clara, el nombre que había sido cambiado. Entré en el círculo. Mi linterna se apagó. La habitación se quedó a oscuras, salvo por el tenue resplandor que emanaba del agua. Susurré el nombre, mi verdadero nombre, el que la pila bautismal había conservado durante todos estos años, y el agua empezó a agitarse. Una figura surgió de dentro, goteando, estremeciéndose, sin rasgos distintivos, pero familiar. La sentí en mis huesos, un espejo, no de carne sino de memoria, y se acercó no para llevarme sino para devolverme algo. Me desplomé. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, la pila bautismal estaba seca, agrietada, vacía. Las tallas habían desaparecido. Los libros estaban en blanco. Las voces estaban en silencio, y por primera vez, el aire se sintió limpio.